Si usted me puede acompañar a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, vamos a leer 3 versos y comenzamos el mensaje. Romanos capítulo 12, verso 3. Dice Pablo, el apóstol Pablo: digo pues por la gracia que se me es dada, diga conmigo que se me es dada, dígalo nuevamente, que se me es dada, dice el apóstol Pablo, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme, oiga esto, a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nuevamente, dice que hay una gracia que se nos ha sido otorgada a cada uno en particular. Y Pablo dice que como efecto de esa gracia no podemos tener un alto concepto nosotros mismos, sino solamente tenemos que tener un concepto conforme a la medida de fe que a cada uno se nos ha repartido. O sea, usted no puede pensar más allá de lo que usted es, a menos que usted esté en una medida de fe o de gracia que usted pueda desempeñar. Romanos capítulo 15, verso 15. Dice el apóstol Pablo nuevamente: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada. O sea, Pablo le escribió a los romanos recordándole de algún tipo de manera la gracia que a él se le había sido entregada. Para quizás de repente había alguien en la iglesia de Roma que se había olvidado que a Pablo se le había sido dada una gracia particular. Pablo le escribía con atrevimiento para recordarle a ellos quién él era. Pero él era eso por causa de la gracia que Dios le había sido entregado. Por eso Pablo dice: no me da vergüenza llamarme que soy apóstol del evangelio de los gentiles, porque Dios me ha llamado y me ha dado una gracia para con todos vosotros. Entonces Pablo le recordaba nuevamente quién él era por causa de la gracia que Dios le había sido otorgado. Y número 3, Efesios capítulo 3, verso 2. Dice Pablo, el apóstol Pablo: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Otra vez, Pablo le dice a Efesios: si es que habéis oído, o sea, ustedes han oído que Dios me ha convertido en un administrador de la gracia que me ha sido dada, pero esa gracia me ha sido dada para contribuirles a ustedes. Por eso Pablo dice: para con vosotros. O sea, esa gracia sirve a otro. Yo no soy solamente alguien que tiene una gracia para decir que la tengo. Tengo una gracia para decir que esa gracia me hace serviros a vosotros. O sea, para con vosotros. Y si usted, yo sé que usted es alguien muy inteligente, usted ha notado la palabra clave en estos 3 versos: la gracia. Así que en esta mañana quiero hablarles del poder de la gracia de Dios. Dice, hay una definición que me gusta mucho desde que leí el libro y le recomiendo leerlo a ustedes para tener un concepto, una revelación mucho más amplia de lo que yo puedo hacer en 45 o 50 minutos. Puede comprar el libro La riqueza de la gracia. Lo va a transformar su vida. Y de ese libro yo saco esta interpretación o significado de la gracia de Dios. Dice nuestro Padre Espiritual que la gracia es la influencia divina sobre el corazón de los hombres y su reflexión en la vida de una persona. Y repito, la gracia de Dios es una influencia divina sobre el corazón de los hombres y su reflexión o una reflexión en la vida de una persona.
Si tomamos entonces el significado que todo el mundo le da a la gracia es el favor inmerecido de Dios mostrado hacia sus criaturas, o sea, Dios dándole a los hombres lo que no merecen, sino lo que necesitan. Voy a volver a repetir eso. La gracia es el favor inmerecido de Dios, o sea, no merecíamos esa gracia, pero dice que Dios la mostró para con sus criaturas. O sea, Dios dándonos a los hombres, o dándole a los hombres, no lo que merecen, sino lo que necesitan. Por eso hay una diferencia entre la gracia y misericordia. Misericordia es cuando Dios no te da lo que tú mereces. Gracia es cuando Dios te da lo que tú no mereces. No es lo mismo gracia que misericordia. Usted tiene que tener eso bien claro. ¿Por qué? Porque cuando a alguien usted le predica el evangelio, usted tiene que tener bien clara la postura de lo que la palabra de Dios dice. Usted no puede estar predicando algo que no está basado en la escritura de Dios. Por eso yo creo que este año es un año de preparación, para que cuando usted vaya y predique en las casas de luz, usted predique algo que usted conoce, vive y ha experimentado a través de su vida y a través de lo que se le ha predicado. Cuando alguien viene desanimado, cuando alguien viene en tribulación, cuando alguien viene con pecado, cuando alguien viene con problemas, usted de la posición de la gracia que usted conoce, no solamente por información, sino por revelación y vivencia, lo ha experimentado en su vida, usted le puede predicar a esa persona y le puede influenciar de lo que usted sabe, conoce y ha experimentado. Por eso me tomo el tiempo de explicar por definición y lo que Pablo dice. Yo sé que quizás usted sabe lo que es la gracia y no es menos importante recordar. Ahora, hay una pregunta interesante. ¿Qué viene primero, la fe o la gracia? Recuerde que la Biblia dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, y que la fe se nos ha sido entregada para que podamos creer en el evangelio. Y esto también lo recibimos nuestro Padre Espiritual, que Él cree en base a lo que Él ha experimentado y ha estudiado, que la gracia viene primero y de nuevo después viene la fe para que tú puedas creer. Porque si no, la gracia no hubiera sido derramada sobre nosotros, no tuviéramos la oportunidad ni aún de tener la fe para creer en lo que Él nos ha prometido. Así que Dios de alguna manera derramó su gracia sobre nosotros para que podamos tener la fe, que es un don de Dios, no proviene de los hombres, y para que podamos creer en el evangelio para ser salvos, para hacer su voluntad y acabar la obra que Él comenzó a través de su Hijo. Espero yo no haberle confundido, sino haberle contribuido a su crecimiento. Ahora, número 1, la gracia de Dios es un regalo que viene de Jesucristo, o mejor dicho, es un regalo que viene envuelto en Cristo. Al momento que tú recibes a Cristo, esto indica que has recibido la gracia de Dios. La gracia de Dios no está desasosiego, no está separada de Cristo. Cristo viene con la gracia. O sea que tú eres una persona agraciada, tienes gracia porque tienes a Jesús por dentro. No quiero yo decir la palabra que usted conoce que es ofensiva, pero esa palabra se convierte en dos: gracia y des. Alguien que está sin gracia. ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo. Usted ha escuchado la expresión alguien que está sin gracia, para no decir la otra palabra. Y eso quiere decir que la persona no tiene la gracia, por lo tanto no tiene a Cristo. Pero tú y yo, que tenemos a Cristo en nuestros corazones, somos personas agraciadas, somos personas que tienen la gracia, porque esa gracia viene envuelto en Cristo. Usted ha comido un chocolate Ferrero Rocher, delicioso, vale bien caro, pero es bien sabroso. Y cuando usted muerde ese chocolate y usted encuentra ese chocolate derretido adentro con esa almendra deliciosa, bueno, eso que está adentro es la gracia de Dios. Pero esa gracia es Cristo. O sea, si no está dispuesto a comer a Cristo, no está dispuesto a recibir a Cristo, no puede recibir su gracia. Mira lo que dice Juan capítulo 1 verso 16. Recuerda, estamos predicando, estamos enseñando y a la vez instruyendo. Yo no puedo gritarle esto porque si no, no puede comprender lo que estoy diciendo. Tengo que enseñarle para darle fundamento a lo que dice la palabra de Dios. Dice Juan capítulo 1 verso 16, dice: porque de su plenitud tomamos todos. Y dice el escritor: gracia sobre gracia.
O sea, cuando tú tomas de la plenitud, recuerden lo que dice, creo que Efesios, que en Cristo está la plenitud de la deidad. Todo lo que es y todo lo que tiene el Padre, con lo que tiene el Espíritu Santo, está dentro de Cristo. Y en el momento que tú recibes a Cristo, recibes todo lo del Padre y todo lo del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando tomamos de su plenitud todos, entonces viene gracia sobre gracia. Viene la gracia para que tú lo recibas y viene otra gracia por recibir la gracia de Dios, para que tú puedas ejecutar entonces lo que Dios quiere hacer contigo aquí en la tierra. Cristo, oiga esto, es la manifestación visible de la gracia de Dios a favor de los hombres. Sin Cristo no hay gracia. Es por eso que la iglesia debe ser una iglesia cristocéntrica. Cuando decimos cristocéntrica, es que el centro sea Jesús. No podemos constituirnos en algo que decimos que es iglesia cuando no tenemos a Cristo como el centro. Porque entonces, si no tenemos a Cristo, tampoco tenemos la gracia para poder ejercer el llamado que Él mismo nos constituyó aquí en la tierra. Prestemos atención, porque usted puede tener mucho talento, usted puede tener mucho conocimiento, pero si no tiene la gracia, no puede hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Y eso es algo muy complicado, hacer algo para Dios sin Dios, porque no tiene su gracia. Entonces, por eso que la iglesia debe ser cristocéntrica. Se tiene que hablar de Cristo, su muerte, su resurrección, lo que Cristo es, lo que Cristo representa, lo que Cristo ha hecho por ti, lo que Cristo quiere hacer nuevamente contigo, lo que Cristo quiere hacer hasta que Él venga nuevamente por nosotros. No podemos dejar de hablar de Cristo. Si sacamos a Cristo, se derrumba este edificio, porque Cristo es la gracia visible que Dios ha enviado para con los hombres, debido a que Cristo es la gracia de Dios. ¿Se recuerda cuando la mujer estaba agarrada en pleno acto de adulterio? Bueno, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Manifestar lo que Él es, gracia de Dios. Dice: mujer, yo no te condeno, levántate y no peques más. Eso es una manifestación de gracia. Ella recibió lo que no merecía. Ella merecía apedrearla y que se muriera porque fornicó con alguien que no era su esposo o que estaba casado con otra persona, pero Cristo la perdonó y la levantó. Eso es un acto de gracia. Diga conmigo: gracias. Por eso que cuando usted recibe algo que usted no merece, usted le dice: gracias. Usted está tranquilo en su casa y viene alguien con una bolsa de comida que usted no pidió, que no merece, y usted le dice: oye, gracias por acordarte de mí. ¿Por qué? Porque es algo que tú no merecías, ni que estabas esperando, ni que pediste. Por lo tanto, cuando Dios te entrega a su Hijo, tú tienes que decir: gracias, Señor, por la gracia que es visible. Cuando entró Cristo en mí, me perdonaste y me dijiste su Hijo. El mensaje principal de la iglesia, oiga esto, y quiero que usted lo pueda entender bien. El mensaje principal de la iglesia no es echar fuera demonios, tampoco es recoger dinero, y mucho menos es sanar a los enfermos. Eso viene como consecuencia después que recibimos a Jesús y entendemos cuál es el mensaje principal de la iglesia. El mensaje principal de la iglesia es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y después que predicamos a Cristo, después que tenemos a Cristo en nosotros, entonces Cristo nos sana, entonces Cristo nos prospera, entonces Cristo nos levanta, nos restaura, entonces Cristo nos sana, nos liberta, nos saca cualquier demonio y nos liberta de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque recibimos lo necesario. Hay mucha gente que quiere los atributos de Dios, las bendiciones de Dios, pero no quiere la bendición que es mismo Cristo. O sea, si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Y si necesitas que Él te saque un demonio, recibe a Cristo. No pidas que te saque el demonio y te quedes sin Cristo. Por eso cuando nosotros sacamos un demonio, hacemos que la persona reciba a Cristo de inmediato. ¿Por qué? Porque se acuerda cuando en la parábola dice: y los demonios salieron, y dice que buscaron a 7 peores, y el postrer estado de aquel será peor que el primero. ¿Por qué? Porque la casa está limpia, pero está vacía. Por lo tanto, el mensaje principal de la iglesia es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y si a ti no te gusta Cristo, estás en problemas. ¿Por qué? Porque el mensaje, la piedra angular de la iglesia es Cristo. Aunque Cristo te incomode, aunque Cristo diga cosas que a ti no te gustan, Cristo seguirá siendo la piedra angular de la iglesia.
aunque no te guste cómo predicamos, aunque no te guste cómo desglosamos la palabra, si predicamos a Cristo, el problema no está en Cristo ni está en el que está predicando, el problema está en la persona que no quiere recibir a Cristo. En otras palabras, no quiere recibir la gracia de Dios. Dice Primera de Corintios capítulo 1 verso 8, del 4 al 8. Primera de Corintios capítulo 1 verso del 4 al 8. Dice el apóstol Pablo. Usted se ha dado cuenta que somos muy paulinos. Mencionamos a Pedro y mencionamos a los otros, pero Pablo tuvo una revelación de la iglesia como nadie nunca lo ha tuvido, ni lo ha tenido. Dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 1 verso 4 al 8. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. ¿Por qué Pablo daba gracias por ellos? Dice, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. O sea, Pablo daba gracias por la gracia que Dios le había dado a otras personas. Dice, porque en todas las cosas fuiste enriquecido en Él. En toda la palabra, en toda ciencia, así como en el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Esperando, dice Pablo, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo oraba y daba gracia, alababa a Dios por la gracia que estaba en Corintios. Ahora, si usted estudia un poquito la palabra de Dios, se dará cuenta que la iglesia de Corintios era una iglesia bien particular, por no decir pecadores. Pero Pablo, en vez de exaltar el pecado o la equivocación, Pablo exaltaba la gracia que Dios le había sido entregado. O sea que la solución no está en revelarle el pecado a la gente. La solución está en que la gente reciba la gracia de Dios. Por eso nosotros no condenamos a nadie. Hermano, si tú viniste aquí en pecado, gloria a Dios. Nosotros te queremos revelar una gracia que te va a ayudar a que no vivas más en pecado. El énfasis no es el pecado, aunque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida y vida eterna. Eso es lo que tenemos que enfatizar. No estar juzgando el pecado de nadie, no estar perfeccionando a nadie, que tú mismo no puedes ser perfeccionado, sino en la medida de que tú predicas el evangelio, predica la gracia de Dios, para que la gente pueda solucionar el problema con el pecado. Gracias doy a Dios. Imagine, yo creo que yo tengo que reconocer en verdad que si yo hubiera sido Pablo, yo no hubiera dado gracias por la gracia de ellos. ¿Por qué? Porque era gente que cometía pecados ultra, por no decir poderosos, cosas que ojo no ha visto. Yo nunca he visto con mis ojos, he oído por causa de la palabra, que alguien se meta con su madrastra. Yo todavía no lo he visto. De repente usted conoce un testimonio, pero yo no lo he conocido, solamente lo he visto por la palabra de Dios. Y Pablo daba gracias por esa iglesia, porque Pablo decía, esa iglesia tiene una gracia particular. Por lo tanto, ¿qué quiero yo enfatizar en esta mañana, en este primer punto? De que demos gracias por la gracia que Dios nos ha entregado. No estemos enfatizando el pecado, quién yo era, cómo. A mí no me interesa cómo fue que tú pecaste, cómo fue que tú caíste. A mí lo que me interesa es cómo es que la gracia va a cambiar ese tipo de persona. Yo comentaba, creo que el domingo pasado o traspasado, cuando predicábamos aquí sobre que un cristiano no puede entrar en pecado al cielo, que hay gente que elogia más el testimonio de la persona de su pasado que lo que Cristo ha hecho con él en el presente. O sea, se convierte el narcotraficante, gloria a Dios, ven acá, ¿cómo es que tú traficabas? ¿Cuántas drogas que tú traficabas? ¿Cuántos demonios que tú, cuántas mujeres tenías? ¿Cómo es que tú engañabas a la policía? Y todo el mundo ahí viendo el testimonio de la gente. Y wow, poderoso, y los demás, y aquí, y allá, y el demonio. ¿Cómo te llamas, demonio? ¿Cuál es tu nombre, demonio? ¿Cómo metiste, demonio? ¿Qué es lo que hace, demonio? Y todo el mundo interesado en el diablo y los demonios y lo que está haciendo, pero nadie está interesado en lo que va a pasar después de ahí.
Después de 3 meses, la persona, como lo elogiaron tanto y ahora se cree la última persicura, se va de la iglesia, y Cristo no pudo hacer nada porque elogiaron más su pasado que su presente. Entonces no podemos caer en lo mismo. Hay una gracia que te quiere cambiar. Y yo doy gracias por la gracia que ustedes tienen en el nombre de Jesús. Número 2. Cuando esa gracia te toca, oiga esto, tu circunstancia no podrá impedir que tú obedezcas a Dios. Nuevamente, cuando esa gracia te toca, cuando esa gracia es derramada dentro de ti, cuando esa gracia te impregna, te inyecta, no hay nada que tú estés pasando, ninguna circunstancia, ningún problema, ni el diablo, ni su demonio, ni lo que se levante puede impedir que tú obedezcas a Dios. ¿Por qué? Porque la gracia te faculta, te capacita para que tú en medio de la debilidad puedas sobrepasar eso y obedecer a Dios. Dice 2 de Corintios 8, 1 al 2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Macedonia era una provincia de Grecia, y en esa provincia estaba la iglesia de Filipenses, en esa provincia estaba la iglesia de Tesalónica, y habían otras iglesias, pero esta iglesia estaba sufriendo un percance muy poderoso. Dice Pablo que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas en su generosidad. En otras palabras, esta iglesia estaba pasando por una crisis económica. Quizás en la provincia no había recursos, había acabado la economía, pero dice que esta iglesia, en medio de su pobreza, abundaron en el dar. Quiere decir que tú no dependes de la economía de un país, tú dependes de la gracia de Dios. Por eso no importa lo que esté pasando allá afuera, si tú tienes la gracia de Dios, tú estás facultado para poder vivir por encima de esa circunstancia. Porque esta iglesia le dio a Pablo ofrenda para que él fuera a predicar a toda Asia y a toda Europa, aún ellos siendo pobres. Por eso no permitas que nada de donde tú vienes, ni del lugar donde tú vienes, ni de la familia que eres, y te pueda impactar de quién tú eres ahora en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ahora tú eres una nueva persona y has sido investido con la gracia de Dios. Y no importa si yo nací en el peor barrio de Panamá, no importa si mi familia es la peor familia de Panamá, ahora yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús, y todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por lo tanto, yo no dependo de mi familia, yo no dependo de mi barrio, yo dependo de la gracia de Dios. Esta iglesia era extremadamente pobre, y específicamente las iglesias que estaban en la provincia de Macedonia. Mire lo que dice Filipenses 4, 14 al 19. Dice Pablo: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. O sea, Pablo iba a predicar sin dinero. Recuerde, Pablo tenía que cruzar mares, tenía que cruzar ríos, tenía que pagarle a esto, pagar a lo otro, pagar los peajes, pagar aquí. Y dice que ninguna iglesia participó con él. La iglesia, Pablo, que Dios te bendiga. Vaya con Dios, como te dice mucha gente. Pero mira lo que dice Pablo: sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. O sea, la iglesia se preocupó por las necesidades de Pablo. Recuerde, Macedonia tenía iglesias pobres. Se supone que la iglesia mejor acomodada es la que podía sustentar al apóstol Pablo. Pero necesariamente no fue así. Y la iglesia que más pobre, pero a la misma vez yo creo que la iglesia que más había recibido la revelación de la gracia, era el que sustentaba al apóstol Pablo. Léalo conmigo. Dice: no es que busque dádivas, o sea, yo no estoy buscando de ustedes nada, sino busco fruto que abunde para vuestra cuenta.
Yo no sé por qué la gente no recoge ofrenda con estos versos. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Entonces mira lo que dice Pablo: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces Pablo le dice esto a esta iglesia. Lo que pasa es que leemos este verso, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a su riqueza en gloria. Gloria a Dios. Pero ¿qué hacía esta iglesia para que Pablo le escribiera esto? Dice Pablo entonces, mi Dios, o sea, al Dios a que ustedes sirven y el Dios que ustedes han conocido, que la gracia los puede sustentar en medio de la pobreza, ese Dios sustentará, dice, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En otras palabras, hermano, no hay limitaciones para que tú puedas hacer lo que Dios te ha mandado a hacer si tienes la gracia de Dios. No importa si no tienes un trabajo, tú puedes hacer la voluntad del Señor. No importa si no estás cobrando lo que otros cobran, tú puedes hacer la gracia de Dios. Porque esta iglesia sin recursos, pobre, sustentaba al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dijo, mi Dios a ustedes le va a suplir todo lo que falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo. Así que la gracia supera todas las circunstancias y te hace que ninguna circunstancia pueda impedir que tú puedas obedecer a Dios. Número 3, si es por gracia ya no es por obras. O sea, no hay nada que tú puedas hacer. Y aquí donde la puerca retuerce el rabo. Porque entonces después que recibimos a Cristo poderoso, después que somos cristianos lavados por la sangre del Cordero, después que ya conocemos quiénes somos en Cristo, ahora entonces yo quiero hacer por mí mismo lo que no puedo hacer para recibir algo de Dios. Si es por gracia, ya no es por obras. Dice el apóstol Pablo, Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Léalo conmigo, yo no escribí esto. Fue el apóstol Pablo. Dice, si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Tú no puedes pagar por el sacrificio de Cristo. Tú no puedes pagar por tus pecados. No importa lo que tú ores, no importa lo que tú ayunes, es por la gracia de Dios. Dice, y si por obra ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Cuando tú lees estos versos, tú dices, pero ¿cómo yo puedo entender esto? Porque entonces la gente se va al extremo, ya no tengo que orar. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que tu oración no te hace santo. Lo que te hace santo es la gracia de Dios. Pero tú sigues orando. Tú puedes ayunar 40 días, poderoso, como Gigi Ávila. Pero eso no te hace más santo, ni más hombre de Dios o más mujer de Dios. Lo que te hace santo es la gracia de Dios. Y tú eres lo que eres por la gracia de Dios. Recuerda, un favor inmerecido. Tú ayunas porque tú quieres santificarte y tú quieres contribuir en tu crecimiento, pero eso no te hace a ti más cristiano que otro. Recuerda, porque la gracia que se me ha sido dada no permite que yo tenga un concepto más alto de decir que el que deba tener. O sea, si tú ayunas 40 días, chévere, pero no me menosprecie el hermano que todavía no puede ayunar ni 15 minutos. ¿Por qué? Porque es por la gracia que tú puedes ayunar esos días. Dice Pablo, Romanos 4:16. Por tanto, es por... No, dice, es por fe. Es por fe. ¿Para qué? Para que sea por... Léalo conmigo. Romanos 4:16. Dice, por tanto, es por... Para que sea por... A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Romanos 4:5. Este verso fue el que me explotó esta mañana. Todavía tengo un poquito de falta de cerebro por aquí cuando leí este verso. Dice, pero al que obra
O sea, al que después de haber conocido la gracia de Dios quiere justificarse por sus obras, dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como una deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le contaba por justicia. Explíqueme eso. ¿Con qué poroto y lentejas se come eso? Uno queda como perdido. Gracias a Dios que hay otras versiones. Y gracias a Dios que hay Espíritu Santo. Porque otra versión dice, ahora bien, el dinero que se le paga a alguien por un trabajo no es un regalo, sino algo que se le debe. En cambio, Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo. Porque Dios le toma en cuenta su confianza en él. O sea, cuando tú trabajas, tú no le dices a tu empleador, ay, gracias por pagarme. No, págame mi plata porque yo aquí sembré mi tiempo. Dejé a mi hijo, dejé a mi esposo y aquí yo estoy, págame mi dinero. Pero a Dios tú no le puedes decir, págame con gracia. Porque la gracia es algo que tú no mereces y que Dios te lo da solamente porque tú confías en su obra. Ahora, si tú quieres actuar por obras, entonces tienes una deuda para con Dios. ¿Y cómo tú puedes pagar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Ni con que tú ores, aunque tú te hinques y estés ahí por 365 días, eso no puede pagar el sacrificio de Jesús. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en lo que Él ha prometido. ¿Por qué? Porque mi confianza entonces me será contado como justicia. Dice que Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Y eso fue lo que lo justificó. Yo no entiendo por qué la iglesia quiere tratar de agradar a Dios por medio de obras. ¿Por qué? Porque entonces tú no puedes recibir la gracia de Dios. Número 4, ¿cómo recibo la gracia de Dios? A través de la humillación. El que se humilla, Dios lo exalta. El que dice realmente, mira, yo tengo maestría, tengo licenciatura, soy gerente, puedo hacer, tengo toda la gracia, puedo cantar, puedo bailar, puedo volar, puedo hacer todo. Pero realmente yo reconozco que sin Dios soy nada. Ahí es cuando Dios dice, ahí hay alguien que califica para que yo le dé mi gracia. Porque entonces si tú le dices a Dios, yo lo puedo, yo soy justo, porque yo oro todos los días 3 horas delante de tu presencia, aleluya, gloria a Dios. Entonces yo dice, me salgo porque Él lo puede hacer solo. Él no necesita mi gracia. Porque dice entonces, y este verso también lo comprendí esta mañana, verso que ya yo he predicado, pero no importa, seguimos leyendo la palabra de Dios. Santiago 4, 5 al 8. Dice Santiago, le pregunta a la iglesia, ¿o pensáis que la escritura dice en vano? El Espíritu que le ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. Una pregunta. Pero lo que pasa es que no leemos la Biblia como si fuera una carta. Usted no lee una carta hasta la mitad y después la deja y después la lee otra vez en la mitad para abajo y entiende lo que le ganan. Usted lee toda la Biblia por completo para entenderlo, el contexto. Cuando Santiago dice esto, después el versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Ese pero es una palabrita que liga el pensamiento anterior con lo que Santiago está diciendo. ¿Cómo es que el Espíritu que está en ti te cela? Dice, pero Él da mayor ¿qué? Gracia. Porque esto dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Y qué? Y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La persona que se acerca a Dios tiene que hacerle una humillación. No lo puede hacer en prepotencia. Dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificaos vuestros corazones. La única manera
que tú te puedas acercar a Dios es que tú te humilles por completo. Y cuando tú te humillas, Dios te da gracia. Cuando nos humillamos, existe un poder que viene sobre nosotros. Y la otra cosa, que la gracia de Dios viene sobre nosotros. Cuando nos humillamos. En vez de estar preguntando, Padre, ¿por qué tú prosperas a mi hermano y a mí no? Humíllate en la gracia de Dios. En vez de estar envidiando lo que Dios no te ha dado a ti, humíllate en la gracia de Dios. Si sientes algo que no es de parte de Dios, humíllate en la gracia de Dios. Yo no sé por qué la gente codicia cosas que lo pueden recibir también de gratis. La única diferencia es que el que la recibió se humilló delante de Dios. Cosa que es muy sencilla, pero parece que es muy difícil aplicarla. Número 5 y termino. Y quiero que usted me preste atención. Regáleme 5 minutos. La mayor manifestación de la gracia vendrá en tu mayor debilidad. Voy a repetir eso. La mayor manifestación de la gracia vendrá en tu mayor debilidad. No vendrá en el momento que tú mejor piensas que vendrá la gracia. Porque la gente, cuando se siente bien con Dios, no ha pecado, todos los días ora, todos los días de la Biblia, ellos piensan que la gracia de Dios va a venir con una manera particular. Y lo que no han entendido es cuando tú eres débil, entonces la gracia viene y te sustenta. Por eso prefiero ser débil todos los días antes de creerme fuerte y no tener la gracia de Dios. Dice Pablo, y quiero que también lo lea conmigo, 2 Corintios 12 del 1 al 10. Pablo dice, 2 Corintios 12, verso del 1 al 10. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Dice Pablo, conozco un hombre en Cristo. Pablo se estaba refiriendo a él mismo. Que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre a expresar. Pablo se refería a él mismo, dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Si no, dice Pablo, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quiero gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve. Pablo se cuidaba hasta de la percepción que la gente tenía de él. ¿Por qué? Porque no quería gloriarse en lo que Dios le había dado, que era por gracia, sino que quería humillarse y reconocer que en su debilidad Dios le daba mayor gracia. Entonces dice, y oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Quiere decir que cuando tú tienes revelación, de alguna manera, como tú no lo busques, no importa, cuando tú tienes revelación de la palabra, eso te va a exaltar. Por el hecho de recibir y conocer una revelación de parte de Dios. Pero para que no me exaltase desmedidamente, o sea, mucho más allá de lo que yo pueda soportar, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buen gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Por lo cual, por amor a vosotros, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Pero ¿cuáles eran las debilidades de Pablo? Y hay gente que confunde este verso y lo predica de una manera errónea. Es que Dios le mandó el demonio, el aguijón. Dios no le mandó nada, porque él dice que era un mensajero del diablo.
Y si Dios envía algo, es un mensajero de Dios. Por lo tanto, Dios no tenía que ver nada con lo que le estaba pasando. Voy a repetir eso, porque hay cristianos que dicen, ¿cómo está, hermano? Aquí con el aguijón que Dios me envió. ¿Qué aguijón Dios envió? Ahí dice textualmente, un mensajero del diablo. Recuerde, Dios no tienta a nadie, ni Dios tampoco es tentado por el mal. Por lo tanto, tú no puedes atribuirle a Dios una obra del diablo. Lea la palabra de Dios, verso por verso. ¿Cuáles eran las debilidades de Pablo? Hay gente que dice, la debilidad de Pablo eran las mujeres. Como si él no estaba casado. La debilidad de Pablo era que era muy orgulloso. Como si Dios le dio la revelación. Dios no te da revelación para que tú seas orgulloso. ¿Cuál era la debilidad de Pablo? Ahí está en la palabra. Dice, me gozo en mis debilidades. ¿En las debilidades cuáles? En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que no me vengas tú a decir que tu debilidad es un pecado. Porque pecado es pecado y debilidad es debilidad. Pablo nos dice aquí, yo me gozo en mis debilidades, en fornicaciones, en fumar una vez de cuando en vez, en ir a la discoteca por lo menos una vez al mes. La estoy dejando, así que poco a poco la voy a ir dejando. No. Pablo no dice eso. Pablo dice, mis debilidades es que me persigan. ¿Y qué es lo que persiguen a Pablo? Para matarlo. La debilidad de Pablo era que a veces quería ir a predicar y no tenía nada en su bolsillo con que ir a predicar la palabra de Dios. Es que confundimos la palabra y la interpretamos mal. No podemos interpretar este verso con un pensamiento religioso como la tradición lo ha interpretado. Los cuales argumentan que Dios fue el que envió el aguijón a Pablo para que, como Pablo iba a ser muy orgulloso, yo le envío este aguijón para tenerlo ahí, porque si no le quito el aguijón se enorgullece más. Mentira. ¿Por qué? Porque Dios no envía aguijones. El único que quiere tentarte y que te caigas y que te reviente en el suelo se llama diablo. Dios quiere tu bien. Dios quiere tu bienestar. Por eso te ha dado su gracia, para que te puedas levantar. Y no es una canción, pero Dios quiere tu bien, tu bienestar, y te ha dado la gracia para que te puedas levantar, para que puedas pelear, batallar. Hay gente que afirma que Pablo era muy orgulloso, por eso Dios le envió un aguijón para mantenerlo en humildad. Es lo mismo que algunos dicen de la enfermedad y la pobreza. No es que esta enfermedad Dios me la dio. Entonces, ¿por qué vas al médico? Si Dios quiere que tú te mueras y Dios te envió la enfermedad, no vayas a curarte. Es que hermano, la pobreza es de Dios. ¿Por qué? Porque es su voluntad que yo viva en esta condición. Bueno, entonces ¿por qué tienes 2 trabajos? Deja de trabajar si la pobreza es de Dios. Gracias por la gracia. Entonces vive pobre. ¿Por qué? Porque te fastidias en trabajar y en conseguir un billete verde si la voluntad de Dios es que tú vivas pobre. Porque hay gente hasta sin Dios que entiende que Dios quiere su bienestar. Y por eso se suda y trabaja para conseguir algo de sustento de su familia. Si tú puedes decir, este cáncer Dios me lo envió porque es su voluntad, no vayas a lo oncológico. Pero como tú entiendes que tú quieres vivir, porque hay algo de Dios, aunque tú no tengas a Dios por dentro, hay algo de Dios todavía en nosotros que no nos hace vivir en enfermedad. Por eso la gente se rehúsa a morir. Porque Dios no te creó para que tú te murieras. Dios te creó para que tú vivas eternamente. Y aunque estamos en debilidades, aunque estamos en pecado, o mucha gente no conoce a Dios, todavía hay algo de Dios dentro de ellos que le dice que ellos no nacieron para morir. Pero tú comprendes eso cuando la gracia de Dios viene a tu vida. Si la enfermedad es la voluntad de Dios,
No vayamos al médico, no tomemos pastillas. Si la pobreza es la voluntad de Dios, no trabajemos mucho. ¿Por qué? Porque Dios no quiere pobre. Por eso dice Pablo, ya conocemos la gracia de Dios, que siendo rico se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Esa es la gracia de Dios. Predica sabiendo que la gracia de Dios es para ti. La gracia de Dios no es una licencia para pecar. Es algo que te ayuda a no pecar más. Porque la gracia de Dios nos ayuda a vivir una vida santa y piadosamente. La gracia de Dios te quiere ayudar. Es el recurso de Dios para ayudarte. Pero cuando tú entiendes qué es la gracia de Dios, cuando tú digas, por gracia soy salvo, recuerda qué es la gracia. Recuerda quién es la gracia. Recuerda qué la gracia ha hecho por ti. Recuerda de dónde fuiste sacado, pero hacia dónde vas ahora. Y recuerda que Dios te da su gracia para que puedas soportar cualquier debilidad y tentación. Si yo hubiera sido Dios, le digo a Pablo, ayuna 3 días y soluciona ese agigón. Pero Dios le dijo, en mi gracia está todo el poder que tú necesitas para aguantar cualquier afrenta, persecución, cualquier necesidad que el diablo quiera traer a tu vida. En la película muestran el aguijón como el recordar del diablo a Pablo de lo que él había hecho. Por eso Pablo decía, yo soy un abortivo. Yo no merezco llamarme apóstol porque yo mataba y perseguía a la iglesia. Pero aquí en la palabra de Dios, Pablo dice, cuando estoy en afrentas y estoy en debilidad, cuando la gente se burla de mí por ser cristiano, cuando la gente no cree en ti y te juzga y te condena y que te quiere ver mal, y tú no puedes responder de la misma manera, cuando tú te sientes que nadie confía en ti y nadie cree en ti, de la única manera que tú puedes vivir agarrado de la gracia de Dios. Cuando la gente te señala y habla mal de ti, cuando la gente te persigue sin causa, yo sé quién me llamó y yo sé de quién me voy a agarrar. Quizá alguien se pueda avergonzar de mí o de ti. Quizá alguien no cree lo que tú predicas o lo que yo predico. Pero yo sé que la gracia de Dios está con nosotros. Yo sé que la gracia de Dios te va a sacar de esa debilidad. Yo sé que la gracia de Dios te va a restaurar. Yo sé que la gracia puede hacer por ti lo que tú no has imaginado. Pero hasta que no entendamos que Dios nos ha dado un recurso divino para poder enfrentar cualquier circunstancia, no vamos a poder ser más que vencedores. Quiero que tú cierres tus ojos e inclines tu rostro. Yo siento que la gracia de Dios está en este lugar. Quizás hay alguien que vino en debilidad. Quizás hay alguien que no sabe qué hacer con su vida. Y te diste hasta el día de hoy, este es el último día que vengo a la iglesia, porque ya no sé qué hacer con mi vida. He tratado de santificarme, he tratado de ser fiel y no puedo en mis fuerzas. He orado, he ayunado, he ofrendado, he hecho todo lo que me han enseñado y todavía no encuentro una solución a este problema. Así me sentía yo cuando se burlaban de mí. Así me sentía yo cuando nadie creía en mí. Así me siento todavía cuando la gente no puede ver algo diferente en mí. Lo único que me queda es decirle: Padre, me agarro de tu gracia, porque no puedo satisfacer la demanda de los demás.
No puedo cumplir todos los requisitos que la gente quiere que yo cumpla. No puedo satisfacer las ideas y los argumentos de la gente. Lo único que me queda es la gracia de Dios. Padre, yo oro que tu gracia sea derramada en nosotros. Tú sabes, Señor, que el que está delante de ellos tiene muchas debilidades. Pero yo me agarro de tu gracia todos los días. Padre, yo te pido, Padre, que la revelación de la gracia de Dios sea revelado en esta iglesia, Padre. Para que no juzguemos, condenemos y rechacemos a la persona, sino que seamos misericordiosos y compasivos. Padre, yo entiendo que aquí hay personas que quizás no han llegado a cumplir ni un décimo de lo que tú has diseñado para ellos. Pero yo hoy les he revelado la gracia de Dios. Y yo no confío tanto en lo que ellos puedan hacer. Yo confío más en la gracia que yo sé que ellos tienen. Por eso, como el apóstol Pablo, doy gracias a Dios por la gracia que veo entre mis hermanos. Padre, te pido que la gracia levante al caído, que la gracia fortalezca al débil, que la gracia capacite al que no tiene ningún don, ninguna sabiduría, que la gracia haga en ellos lo que ellos no pueden hacer por ellos mismos. Padre, he aquí un testimonio vivo de lo que es la gracia de Dios. No podía hablar, no podía enfrentarme ni a una charla, y tú me has dado la capacidad de poder enfrentarme, Señor, a personas para predicar tu palabra. No me siento aún todavía capacitado para hacer esta obra, pero tu gracia me ayuda. Yo te pido que la gracia tuya caiga sobre mis hermanos, y que ellos sean embarazados con esa gracia de Dios. Que ellos sean impregnados con esa gracia para poder hacer lo que ellos no pueden hacer, hermanos. Nunca lo podrás hacer en tus fuerzas. Pero yo oro que siempre, antes de hacer cualquier cosa, consideres primero la gracia de Dios. Si hay aquí una persona que no conoce a Jesús, o si quizás a alguien que antes conocía a Jesús, pero ahora no lo está practicando y quieres nuevamente reconciliarte con Él, es la solución para todos tus problemas. La gracia visible es Jesús. Yo te voy a pedir que tú repitas esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, vengo delante de ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo mi pecado y que mi pecado me separa de ti. Voluntariamente yo confieso con mi boca que tú eres mi Señor y que tú eres mi Salvador. Te acepto en mi corazón y te pido que hagas de mí una nueva criatura en Cristo Jesús. Que toda mi vida pasada quede atrás y que tú hagas algo nuevo de aquí en adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a Jesús.